Hola, hoy vamos a conocer qué son las fuerzas químicas. Existen varios tipos de fuerzas que podemos encontrar en química. Estas son principalmente de atracción y repulsión, en la cual las fuerzas de atracción son aquellas en la cual dos o más átomos o moléculas van a experimentar una interacción que los va a unir, mientras que las fuerzas de repulsión van a ser producto de diferencias de cargas o polaridades que van a hacer que estas dos moléculas o átomos se distancien entre sí. Por eso es que estas dos fuerzas van a actuar principalmente en átomos y en moléculas. Dentro de las fuerzas de atracción encontramos los enlaces químicos. Estos corresponden a uniones fuertes entre átomos. Y esto involucra principalmente a los electrones de los átomos. Estos electrones, como vamos a recordar, son los que se encuentran girando alrededor de un núcleo, que corresponde a las pelotitas rojas. Mientras que en el núcleo del átomo encontramos los protones, que son las partículas con carga positiva, y los neutrones, que son partículas con carga neutra. Existen varias opciones en relación a qué sucede con los electrones para formar enlaces. Por un lado, los electrones se pueden compartir, lo que dará la formación de un enlace covalente. También puede darse el caso de que los electrones se cedan desde un lado hacia el otro, de forma de que uno de los átomos que participan gane electrones y otro los pierda, el cual es el caso del enlace iónico. Y por último, también es posible que los electrones estén deslocalizados, es decir, de que no se encuentren arraigados a ninguno de los átomos que están participando, que es el caso del enlace metálico. Otro tipo de interacciones de atracción son las uniones intermoleculares. Estas corresponden a interacciones entre moléculas o átomos de forma más débil de lo que es un enlace químico. Y existen principalmente de dos formas. Las más conocidas son puentes de hidrógeno y las uniones de Van der Waals. Primero vamos a entender qué son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno corresponden a la unión entre un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno, de nitrógeno o de flúor. Esto se debe a la gran diferencia de electronegatividad que existe entre un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor, donde al ser muy electronegativo, estos últimos tres átomos son capaces de captar el electrón que presenta el hidrógeno, de forma de lograr una unión que es capaz de unir moléculas. Las interacciones de puentes de hidrógeno es muy común verlas en el agua, en la cual, como observamos acá, las pelotitas blancas corresponden a los átomos de hidrógeno y las rojas en este caso corresponden al oxígeno. El oxígeno, al ser muy electronegativo, es capaz de captar los electrones del hidrógeno, pero debido a que están a una cierta distancia, este no llega a formar un enlace tipo covalente, sino de que simplemente se crea una interacción que finalmente va a unir a las moléculas de forma completa. Este tipo de interacción es muy importante en algunas propiedades químicas, como por ejemplo el punto de ebullición del agua, donde debido a que hay que aplicar grandes cantidades de energía para romper este enlace, el punto de ebullición del agua es bastante alto. Y además tiene un rol muy importante en la formación de estructuras de algunas proteínas. Por otra parte, las uniones de Van der Waals corresponden a unas uniones más débiles que los puentes de hidrógeno, y estas corresponden principalmente a la formación de dipolos momentáneos en moléculas. ¿Qué quiere decir un dipolo? Quiere decir que la molécula va a formar momentáneamente una sección de ella que va a ser con carga negativa
y otra con carga positiva. Esto va a generar que las diferencias de cargas produzcan que algunas moléculas se unan entre sí, como por ejemplo, esta con esta se pueden unir por diferencia de cargas, pero al mismo tiempo podría generar que algunas moléculas se distancien entre sí debido a que se encuentren con polos similares. Y este tipo de unión también la encontramos en algunas moléculas biológicas. Por último, tenemos algunas fuerzas de repulsión. La más importante es la que define la polaridad de las moléculas. Esta está relacionada con la presencia o la ausencia de grupos electronegativos que nos puedan formar polos en las moléculas, similar a lo que sucede con las interacciones de Van der Waals. El ejemplo más clásico de esto es si miramos el agua y el aceite, las cuales no son posibles que se puedan mezclar. Esto debido a que el agua posee una cierta polaridad, debido a que por su estructura, que es un oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno, el oxígeno, al ser más electronegativo, va a captar los electrones que están participando del enlace, generando que el oxígeno quede con una densidad de carga negativa, mientras los hidrógenos con una densidad de carga positiva, de forma que se generan dos polos. El aceite, por el lado contrario, es una molécula muy larga, que posee en uno de los extremos un grupo ácido. Pero este grupo, que incluso cuando es polar, está muy lejano a lo que es el resto de la molécula, por lo que no alcanza a captar con mucha fuerza los electrones del otro lado, y por lo tanto no se crea una polaridad tan marcada como la que se crea en el agua. Y esto hace que el aceite sea inmiscible finalmente en el agua.